La oración que estamos a punto de explorar juntos no son solo palabras en una página. Es una puerta. Es una llave hacia milagros que las mentes racionales no pueden explicar, pero que los corazones fieles experimentan cada día. No se trata de superstición ni de pensamiento mágico. Se trata del profundo misterio de la intercesión, de cómo los santos en el cielo están más vivos que nosotros, más conectados al poder de Dios, de lo que jamás podríamos imaginar de este lado de la eternidad. ¿Sabes qué es lo hermoso de Antonio? Nunca prometió hacer la vida fácil, prometió hacer posible lo imposible. Hay una diferencia, y entender esa diferencia cambiará por completo la forma en que oras. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por algo que requiriera un verdadero milagro? No solo un buen resultado, no solo que las cosas salieran bien, sino una intervención tan extraordinaria que la gente dijera, no hay forma de que eso haya pasado de manera natural. La mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a orar oraciones seguras, razonables, oraciones que Dios podría responder por medios ordinarios. Antonio se especializa en las oraciones poco razonables. De hecho, hay una razón por la que la gente desesperada ha invocado a Antonio durante 800 años. No es porque tenga suerte, no es porque tenga influencia especial, es porque, cuando Antonio estaba vivo, veía el mundo como lo ve Dios. Un lugar donde el amor es la fuerza fundamental, donde la misericordia triunfa sobre el juicio, donde los últimos se convierten en primeros y lo imposible se vuelve inevitable. Antonio no quiso ser conocido como el santo de las cosas perdidas. Esa reputación creció de forma natural porque la gente seguía experimentando algo profundo cuando pedía su intercesión. Encontraban más de lo que buscaban. Encontraban partes de sí mismos que ni siquiera sabían que les faltaban. Antes de continuar, quiero poner en tu corazón este poderoso ebook de oración. 21 oraciones poderosas a San Antonio para necesidades urgentes e imposibles. Es una guía que puede cambiar tu vida en esos momentos en los que la esperanza parece lejana y todas las puertas parecen cerradas. Únete hoy a la lista de acceso anticipado para recibir acceso exclusivo, un descuento especial de lanzamiento y una oración extra de regalo. El enlace para registrarte está en la descripción o en la sección de comentarios. Querido compañero de oración, si crees en el poder de la oración, no te limites a mirar. Dale me gusta a este video, suscríbete a este canal y compártelo para que alguien más pueda descubrir el milagro que ha estado esperando. Hay una mujer en Boston que oró a Antonio durante 37 días para encontrar a su hijo, que había estado desaparecido por 2 años. Las autoridades habían perdido toda esperanza. Los investigadores privados también. En el día 38, su hijo la llamó desde un centro de rehabilitación en Oregón. Más tarde le contó que en el día 37 había soñado con un hombre vestido con un hábito marrón que le dijo que ya era hora de volver a casa. ¿Fue Antonio? ¿Fue Jesús obrando a través de Antonio? ¿Importa? Lo que importa es que una madre recuperó a su hijo y un hijo encontró el camino de regreso a casa. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. Cuando hablé con esta mujer, me dijo algo que me puso la piel de gallina. Dijo que el milagro no fue solo encontrar a su hijo. El verdadero milagro fue lo que le sucedió a ella durante esos 37 días de oración. Descubrió partes de sí misma que había olvidado que existían. Su capacidad de fe, su habilidad para esperar cuando no tenía sentido, su disposición para soltar el control y confiar en algo más grande que sus propios esfuerzos. Ese es el milagro de Antonio. No solo restaura lo que se perdió, sino que revela lo que estaba oculto. Si sientes nuevamente ese impulso en tu interior, comparte este video con alguien que necesite un milagro, no porque tal vez encuentre lo que está buscando, sino porque quizá descubra quién está destinado a ser en el proceso de búsqueda. Ahora, sobre la oración que vamos a explorar hoy, no es la oración que probablemente hayas escuchado antes, esa sencilla de San Antonio, da la vuelta, que lo perdido sea encontrado. Es hermosa en su simplicidad, y Antonio honra esa fe infantil,
Pero lo que vamos a profundizar hoy es algo más profundo. Esta es la oración para cuando lo perdido es tu matrimonio. Esta es la oración para cuando lo perdido es tu salud. Esta es la oración para cuando lo perdido es tu propia fe. Esta es la oración que susurra al cielo: necesito que hagas algo que solo tú puedes hacer. La oración comienza no pidiendo, sino reconociendo. Reconociendo que estamos en presencia de alguien que entiende lo que significa perderlo todo y verlo transformado. Antonio perdió su tierra natal cuando dejó Portugal para ir a Italia. Perdió su vocación original cuando pasó de la vida académica a la predicación. Perdió su salud por las exigencias del ministerio. Perdió su vida a los 36 años, justo cuando su influencia estaba alcanzando su punto más alto. Pero en cada pérdida encontró algo mayor. Al dejar Portugal, encontró su verdadera misión. Al abandonar la erudición por la predicación, encontró su don para llegar a los corazones. Al sacrificar su salud, encontró energía sobrenatural. Al morir joven, encontró la vida eterna y la capacidad de continuar su ministerio a través de las oraciones de millones. Ese es el patrón que Antonio nos enseña. La pérdida suele ser el preludio para encontrar algo infinitamente más valioso. Aquí está la oración en sí, pero antes de rezarla juntos, quiero que entiendas algo crucial. Cuando oras a Antonio, no estás evitando a Jesús. Estás pidiendo a alguien que conoció íntimamente a Jesús que te acerque más a Él. Antonio pasó su vida contemplando a Cristo, predicando a Cristo, configurándose tanto a Cristo que los milagros fluían a través de él como el agua por un canal. San Antonio, tú que fuiste bendecido con el privilegio de sostener al niño Jesús en tus brazos, tú que experimentaste la alegría de su divina presencia, tú que fuiste testigo de su poder para transformar corazones y sanar cuerpos, vengo a ti en mi hora de necesidad. Detente. ¿Lo sientes? Ese cambio que ocurre cuando reconocemos que Antonio realmente sostuvo a Jesús. No es una metáfora, no es una leyenda piadosa. Múltiples testigos dejaron constancia de que Antonio recibió visiones místicas en las que sostuvo físicamente al niño Dios. ¿Qué hace eso a tu fe? El considerar que el santo al que oras literalmente ha sostenido a Dios en sus brazos. No vengo buscando respuestas fáciles ni soluciones cómodas, sino pidiendo el valor para ser testigo de un milagro. Sé que lo que estoy a punto de pedir puede parecer imposible para el entendimiento humano, pero creo que nada es imposible para Dios. Aquí es donde la mayoría se apresura a presentar su petición. No lo hagas. Quédate aquí un momento. Siente el peso de lo que acabas de declarar. Acabas de decirle al cielo que crees en lo imposible. ¿Lo crees de verdad? Porque si lo crees, todo cambia. Si realmente crees que Dios puede anular las leyes de la física, reorganizar las circunstancias, tocar corazones que parecían endurecidos para siempre, entonces tu oración deja de ser esperanza y se convierte en expectativa. Antonio, tú que encontraste a Cristo en los pobres, en los que sufren, en los olvidados, ayúdame a encontrar a Cristo en mi situación, por oscura o desesperada que parezca. Esta línea lo transforma todo porque reconoce que tu milagro puede no parecerse a lo que esperas. A veces, encontrar lo que hemos perdido significa descubrir que en realidad nunca lo perdimos, solo perdimos de vista su valor. A veces, el milagro no es recuperar la vida que teníamos antes, sino encontrar el valor para construir una completamente nueva. Quiero hacer una pausa aquí y contarte sobre Marco, un obrero de la construcción de Chicago, que rezó esta oración durante 8 meses. A su hija le habían diagnosticado una rara condición neurológica que, según los médicos, la dejaría completamente discapacitada en 2 años. Marco no oró por sanación, oró por un milagro. ¿La diferencia? Sanar sugiere restaurar algo a un estado anterior. Un milagro crea posibilidades completamente nuevas. Hoy su hija tiene 26 años. No está curada en el sentido tradicional. Todavía vive con su condición.
pero se ha convertido en una de las defensoras de personas con discapacidad más influyentes del Medio Oeste. Su enfermedad no avanzó como se había pronosticado y está a punto de casarse con un hombre que dice que su valentía lo inspiró a superar su propia lucha contra la depresión. ¿Era ese el milagro por el que Marco oraba? No. ¿Era el milagro que su familia necesitaba? Absolutamente. Esa es la especialidad de Antonio. Darnos lo que necesitamos, que muchas veces es mucho mejor que lo que creemos querer. Ahora, antes de continuar con la oración, déjame hacerte una pregunta que puede resultar incómoda. ¿Estás dispuesto a recibir un milagro que no se parezca en nada a lo que esperas? ¿Estás dispuesto a que tus oraciones sean respondidas de maneras que al principio puedan decepcionarte, pero que con el tiempo te transformen? Porque si solo estás dispuesto a aceptar el milagro que ya has imaginado en tu mente, podrías perder el milagro que Dios realmente está preparando para ti. Presiona el botón de suscribirte si estás dispuesto a dejarte sorprender por Dios. Presiónalo si estás listo para orar oraciones que tal vez sean respondidas de maneras que expandan tu comprensión de lo posible. Pongo delante de ti mi necesidad. Aquí expresa tu petición específica, sin importar cuán imposible parezca, sin importar cuánto tiempo hayas esperado, sin importar cuántas veces hayas sido decepcionado antes. Este es el momento. Aquí es donde debes ser específico. No espiritualices tu necesidad con un lenguaje vago. Si necesitas dinero para el alquiler, dilo. Si necesitas que tu matrimonio sea restaurado, dilo. Si necesitas que tu hijo regrese a casa, dilo. Si necesitas un milagro médico, dilo. Antonio responde a la honestidad, no a la elocuencia. Pero quiero que añadas esto a lo que acabas de decir. Y si esta petición no es tu voluntad, entonces dame algo mejor de lo que estoy pidiendo. Esa adición lo cambia todo porque reconoce que la perspectiva de Dios es más amplia que la nuestra, que el tiempo divino es diferente del nuestro, que a veces lo que creemos necesitar es en realidad menos de lo que Dios quiere darnos. Antonio, tú que predicabas que el amor de Dios no conoce fronteras, ayúdame a confiar en que este amor se extiende a mi situación, a mi familia, a mis circunstancias que parecen imposibles. Confiar. Esa es la bisagra sobre la que todo gira. No es pensamiento positivo, no es visualización. Es confianza. Confianza en que Dios no está limitado por lo que nos parece realista. Confianza en que Dios no está atado a diagnósticos médicos, a limitaciones económicas, a dinámicas familiares o a cualquiera de las categorías que usamos para definir lo que es posible. Hay una diferencia entre fe y confianza, y entender esa diferencia revolucionará tu vida de oración. La fe es creer que Dios puede hacer milagros. La confianza es creer que Dios hará lo que es mejor para ti, incluso si no coincide con tu idea actual de lo que necesitas. Antonio tenía ambas. Creía que Dios podía hacer cualquier cosa y confiaba en que haría lo correcto, incluso cuando lo correcto implicaba sufrimiento, pérdida o resultados que al principio parecían fracasos. No te pido solo tu intercesión, sino también tu ejemplo. Enséñame a encontrar a Cristo en medio de la incertidumbre, a predicar esperanza cuando las circunstancias gritan desesperación, a amar cuando amar parece irrazonable. Esta puede ser la parte más importante de toda la oración, porque no solo pide intervención, sino transformación. Le estás pidiendo a Antonio que te enseñe a convertirte en el tipo de persona que puede manejar milagros, que puede administrar el favor sobrenatural, que puede mantenerse humilde cuando ocurren cosas extraordinarias, porque hay algo que la mayoría no entiende: los milagros cambian a las personas que los reciben, tienen que hacerlo. No puedes experimentar una intervención divina directa y seguir siendo exactamente la misma persona que eras antes. Los milagros crean responsabilidad, crean testimonio, crean una capacidad más profunda para la fe. ¿Estás listo para ese tipo de cambio? ¿Estás listo para convertirte en alguien cuya vida sea un testimonio vivo de la realidad de la intervención divina?
Déjame contarte sobre Rosa, una enfermera de Miami que oró esta oración por su hermano, quien llevaba 6 meses en coma tras un accidente de moto. Ella no solo oró para que despertara, sino para tener la gracia de amarlo sin importar lo que sucediera, para encontrar propósito en la espera, para convertirse en la hermana que él necesitaría cuando despertara. Él despertó, pero no hasta el mes 9, y cuando lo hizo, Rosa ya había sido transformada. Había iniciado un grupo de apoyo para familias de pacientes en coma. Había profundizado su relación con Dios a través de la oración contemplativa. Había descubierto un llamado a trabajar con familias que enfrentan crisis médicas. La sanación de su hermano fue milagrosa, pero la transformación de Rosa durante la espera fue igualmente milagrosa. Eso es lo que hace esta oración. No solo pide intervención en nuestras circunstancias, sino también la gracia de ser transformados por lo que ocurra. Antonio, tú que sostuviste al Verbo hecho carne, ayúdame a aferrarme a la esperanza cuando la esperanza requiera fuerza sobrenatural. Esperanza, no optimismo, esperanza. El optimismo es creer que las cosas saldrán bien porque las circunstancias parecen favorables. La esperanza es creer que las cosas saldrán bien porque Dios es Dios, sin importar lo que digan las circunstancias. La esperanza tiene una cualidad sobrenatural que sostiene a las personas en situaciones imposibles. No es una emoción. Muchas veces está presente incluso cuando las emociones se han agotado. No es racional. Muchas veces desafía todo análisis lógico. Es espiritual, es gracia, es un don, y está disponible para ti ahora mismo, en cualquier situación que te haya llevado a esta oración. Concédenos que este favor aumente mi amor por Dios, mi confianza en su providencia y mi deseo de servir a otros que enfrentan sus propias situaciones imposibles. Aquí es donde la oración se vuelve peligrosa. Peligrosa para el egoísmo, peligrosa para el pensamiento pequeño, peligrosa para la tendencia a ver los milagros como recompensas en lugar de responsabilidades. Estás pidiendo que el milagro que recibas te haga más amoroso, no más cómodo. Estás pidiendo que la intervención divina aumente tu servicio a los demás, no tu sentido de derecho. Estás pidiendo ser cambiado de manera que honres el don que esperas recibir. Hay un empresario en Seattle que rezó esta oración cuando su empresa estaba al borde de la quiebra. Pidió un milagro financiero, pero también pidió que cualquier intervención lo hiciera más generoso, más compasivo con sus empleados, más consciente de su responsabilidad de usar la riqueza para el bien. El milagro llegó en forma de un contrato inesperado que salvó su negocio, pero el milagro más grande fue lo que hizo con esa segunda oportunidad. Reestructuró su empresa para ofrecer beneficios de salud que superaban los estándares de la industria. Creó un fondo de becas para los hijos de sus empleados. Transformó su modelo de negocio para priorizar el bienestar de los trabajadores junto con las ganancias. El milagro financiero duró lo suficiente para estabilizar la empresa. El milagro de transformación sigue afectando a cientos de personas 15 años después. ¿Cuál de los dos fue más importante? Ambos fueron necesarios, pero solo uno es eterno. Si es voluntad de Dios que espere más tiempo por esta respuesta, concédeme paciencia. Si es voluntad de Dios que reciba algo diferente a lo que pido, concédeme sabiduría para reconocer el regalo más grande. Si es voluntad de Dios que encuentre lo que busco de inmediato, concédeme gratitud para honrar el milagro. Esta parte de la oración reconoce las 3 formas en que Dios responde a nuestras peticiones. Todavía no, no es esto, o sí. La mayoría solo se prepara para la tercera respuesta, pero la madurez espiritual implica estar preparados para las 3 con la misma gracia. El todavía no, no significa nunca. Puede significar no hasta que estés listo, o no hasta que el momento sirva a un propósito mayor, o no hasta que otras piezas encajen en su lugar. El no es esto, no significa que a Dios no le importe tu necesidad. Puede significar que Dios tiene en mente algo mejor, algo que responda a necesidades más profundas que ni siquiera has identificado.
El sí no significa que lo merezcas más que otros, significa que el tiempo y los propósitos de Dios coinciden con tu petición de una manera que sirve a su plan mayor. ¿Puedes orar con igual sinceridad pidiendo la gracia para manejar cualquiera de estas respuestas? ¿Puedes confiar en que el amor de Dios por ti es constante, sin importar cuál de las tres llegue? Comenta aquí abajo y cuéntame cuál de estas tres respuestas es la más difícil para ti aceptar. Sé honesto. Tu honestidad podría animar a alguien que esté luchando con el mismo desafío. Antonio, mientras presentas esta oración ante el trono de Dios, presenta también mi corazón, mi familia, mi futuro. Preséntanos a Jesús con el mismo amor con el que lo sostuviste de niño. Esa imagen, Antonio presentando tu oración a Jesús con la misma ternura que mostró al niño Dios, no es solo un lenguaje poético, es teología, es la doctrina de la comunión de los santos en acción. Antonio no está separado de ti por la muerte, está liberado por la muerte para amar más perfectamente, para interceder con más poder, para participar más plenamente en la gracia de Dios. Cuando le pides a Antonio que presente tu oración a Jesús, le estás pidiendo a alguien que ha visto a Jesús cara a cara que hable en tu nombre. Le estás pidiendo a alguien que no tiene motivos egoístas, ni agendas ocultas, ni limitaciones de perspectiva, que traduzca tu necesidad al lenguaje del cielo. Que este milagro traiga gloria a Dios, paz a mi corazón y esperanza a todos los que sean testigos de tu poder constante para interceder por quienes te invocan. Gloria a Dios. Ese es el propósito de todo milagro. No es hacernos cómodos, no es probar que somos especiales, no es validar nuestras decisiones ni justificar nuestras elecciones. Es dar gloria a Dios. Cuando suceden milagros, crean momentos en los que lo invisible se hace visible. Cuando el ámbito espiritual se cruza con el ámbito físico de una manera tan evidente que la gente se ve obligada a elegir. Reconocer lo sobrenatural o esforzarse mucho en explicarlo. Los milagros son invitaciones a la fe para quienes los presencian. San Antonio, confío en tu intercesión, confío en el amor de Dios. Confío en que esta oración ya está siendo respondida de maneras que quizá aún no vea, pero que reconoceré cuando llegue el momento adecuado. Confiar. Tiempo presente. No confiaré ni estoy intentando confiar. Confío. Es una declaración de realidad actual, no de intención futura. Y fíjate, esta oración ya está siendo respondida. No espero que sea respondida. Ya está en marcha. Dios la escuchó antes de que la pronunciaras. Antonio ya la está presentando. La gracia ya ha comenzado a moverse. Hago esta oración en unión con todos los que alguna vez te han invocado en su necesidad, en unión con todos los santos del cielo, en unión con Jesucristo, nuestro Señor, que hace que todo sea posible. No estás solo en esta oración. Estás uniendo tu voz a millones de voces a lo largo de 8 siglos que han descubierto que la intercesión de Antonio abre puertas que parecían permanentemente cerradas. Hay poder en esa unidad, hay fuerza en esa comunión, hay esperanza en saber que formas parte de una gran familia de personas que han experimentado lo imposible gracias a la intercesión de Antonio. Amén. San Antonio, ruega por nosotros. Amén. Así sea, que se haga, no solo el milagro, sino la transformación, no solo la intervención, sino el cambio en ti que honrará lo que ocurra. Ahora, quiero que entiendas algo sobre lo que acaba de pasar. No acabas de recitar una oración. Has participado en un misterio. Has conectado tu necesidad con la comunión de los santos. Has abierto tu corazón a posibilidades más allá de tu imaginación actual. Y algo ha cambiado. Tal vez aún no en tus circunstancias, pero sí en ti. Porque así es como funciona la oración. Cambia primero a quien ora, antes de cambiar lo que se pide. Pero la oración es solo el comienzo. Ahora viene vivir como si creyeras lo que acabas de declarar. Ahora viene el estar atento a respuestas que tal vez se vean diferentes de lo que imaginabas.
Ahora viene la confianza que se despliega en decisiones diarias, en elecciones momento a momento, actuando como alguien cuyas oraciones son escuchadas en el cielo. Si esta oración tocó algo profundo en tu espíritu, quiero que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal, porque estamos construyendo una comunidad de personas que creen en lo sobrenatural, que oran oraciones valientes, que esperan que Dios haga mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Segundo, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. No con alguien que ya sea religioso, sino con alguien desesperado, alguien que ha perdido la esperanza, alguien que piensa que los milagros son para otros, porque Antonio se especializa en alcanzar a quienes creen que están más allá de la ayuda. Tercero, vuelve a esta oración todos los días durante los próximos 13 días. 13 días porque esa es la novena tradicional de Antonio, pero también porque se necesita tiempo para que nuestros corazones abracen plenamente lo que estamos pidiendo. Se necesita tiempo para que la confianza reemplace la preocupación. Se necesita tiempo para que la fe se vuelva más fuerte que el miedo. Esto es lo que va a suceder durante estos 13 días. Vas a notar cosas, pequeñas cosas al principio, coincidencias que tal vez no sean coincidencias, personas que digan exactamente lo que necesitabas escuchar, oportunidades que aparecen donde antes no había ninguna. Puertas que se abren en lugares inesperados. No descartes estas cosas como simples casualidades. Los milagros a menudo comienzan con lo que parece suerte, oportunidad o coincidencia. Dios rara vez actúa mediante manifestaciones dramáticas que obligan a creer. Normalmente obra a través de medios naturales organizados de manera sobrenatural, de eventos ordinarios orquestados de forma extraordinaria. Pero aquí está lo más importante que puedo decirte sobre orar a Antonio por favores y milagros inusuales. Prepárate para volverte inusual tú también. Los milagros cambian a las personas. Tienen que hacerlo. No puedes experimentar una intervención divina directa en tu vida y seguir siendo exactamente la misma persona que eras antes. Las personas que reciben milagros se convierten en testigos, se convierten en animadores de la fe, se convierten en personas cuya sola presencia recuerda a los demás que Dios sigue actuando, sigue implicado, sigue interviniendo en los asuntos humanos. Se convierten en un peligro para la desesperación, en una amenaza para la falta de esperanza, en prueba viviente de que lo imposible es solo el punto de partida de Dios. ¿Estás listo para convertirte en eso? En alguien cuya historia incluya un capítulo titulado El día que Dios hizo lo imposible, en alguien cuyo testimonio se convierta en la esperanza de otra persona, en alguien cuyo milagro se convierta en la puerta por la que otros encuentren el suyo propio. Porque eso es lo que realmente pide esta oración. No solo intervención en tus circunstancias, sino transformación en alguien capaz de llevar el peso del favor divino, de administrar la gracia sobrenatural, de mantenerse humilde cuando suceden cosas extraordinarias. Déjame hablarte de la responsabilidad que viene con los milagros. Cuando Dios responde a tu oración de manera que desafía toda explicación, te conviertes en portador de algo precioso y a la vez peligroso, prueba de que la oración funciona, evidencia de que Dios es real, testimonio de que el mundo espiritual se cruza con la vida diaria de formas que no se pueden ignorar. La gente vendrá a ti con sus situaciones imposibles, te preguntarán cómo supiste orar de esa manera, de dónde sacaste esa fe, cómo aprendiste a confiar cuando confiar parecía una locura. Tu milagro se convertirá en su esperanza, pero solo si estás dispuesto a compartirlo, solo si estás dispuesto a señalar más allá de tus circunstancias hacia el Dios que las cambió. Hay una mujer en Phoenix cuyo hijo fue sanado de un cáncer terminal después de que ella orara esta oración durante 96 días seguidos, 96 días levantándose temprano para orar, creyendo cuando los informes médicos sugerían que estaba delirando, confiando cuando la confianza requería fuerza sobrenatural. Cuando su hijo fue declarado libre de cáncer, sin explicación médica, podría haberse quedado callada sobre la oración. Podría haberle dado el crédito a los médicos, a la suerte
o al pensamiento positivo. En cambio, inició un grupo de oración en su parroquia. 5 años después, ese grupo se ha extendido a 12 parroquias y ha documentado más de 300 oraciones respondidas, incluyendo 14 sanaciones médicas que los doctores han clasificado como inexplicables. La disposición de una mujer para admitir que su milagro llegó a través de la oración se ha convertido en un camino para cientos de otros milagros. Ese es el efecto dominó de la intervención sobrenatural. Tu milagro no solo cambia tu vida, cambia tu familia, tu comunidad, tu esfera de influencia. Se convierte en una piedra lanzada al agua tranquila, creando ondas que se extienden mucho más allá del impacto inicial. Pero quiero que entiendas algo sobre el tiempo. Los milagros operan según el tiempo divino, no el humano. Lo que estás pidiendo puede suceder de inmediato o desarrollarse a lo largo de meses o años. La intercesión de Antonio no anula el tiempo perfecto de Dios, actúa dentro de él. Hay un hombre en Dallas que oró esta oración para que su hija, con la que estaba distanciado, regresara a casa. Durante 3 años, no pasó nada visible. Ninguna llamada, ninguna carta, ningún contacto. Él siguió orando, siguió confiando, siguió creyendo que Antonio presentaba cada día su corazón roto a Jesús. En el 4º aniversario de su última conversación, su hija lo llamó. Se iba a casar y quería que él la llevara al altar. Durante esa charla, ella le dijo algo que reveló que el milagro había estado ocurriendo todo el tiempo. Durante esos 4 años, había pensado en él todos los días. Lo extrañaba, quería reconciliarse, pero no sabía cómo superar el muro que el orgullo y el dolor habían levantado. El milagro no fue solo su decisión de llamar. El milagro fue la gracia que había estado obrando en su corazón durante años, preparándola para la reconciliación, ablandando las áreas endurecidas por la decepción y la incomprensión. A veces el milagro es inmediato y evidente. A veces es gradual y solo se reconoce con el tiempo. Pero la intercesión de Antonio siempre está activa, siempre trabajando, siempre presentando nuestras necesidades a aquel que tiene el poder de transformar cualquier situación. Hay algo más sobre orar a Antonio que muchos no entienden. Él no solo te ayuda a encontrar lo que has perdido, también te ayuda a descubrir lo que nunca supiste que estabas buscando. Hay una maestra en Portland que oró esta oración cuando perdió su trabajo por recortes presupuestarios. Le pidió a Antonio que le ayudara a encontrar otro puesto como docente. En cambio, encontró un llamado a educar en casa a sus propios hijos, lo que la llevó a fundar una cooperativa con otras familias, que eventualmente creció hasta convertirse en una escuela completa que ahora atiende a más de 200 niños con métodos educativos innovadores. No recuperó su antiguo trabajo. Obtuvo algo mejor, una misión que se alineaba con sus valores más profundos, un trabajo que le daba alegría en lugar de solo ingresos, una influencia que se extendía mucho más allá de lo que podría haber logrado en un empleo tradicional. Antonio la condujo hacia lo que realmente buscaba, aunque ella no supiera que lo buscaba. Esa es la especialidad del santo, revelar los deseos de nuestro corazón que son más profundos que nuestras peticiones conscientes, conectarnos con propósitos que sirven al plan mayor de Dios para nuestra vida. Ahora, mientras nos acercamos al final de este tiempo juntos, quiero abordar algo que quizá esté pesando en tu mente. ¿Qué pasa si oras esta oración con fe absoluta y no sucede nada? ¿Qué pasa si pasan los 13 días y tus circunstancias no cambian? ¿Qué pasa si haces todo bien y aún así no recibes el milagro que pediste? Primero, recuerda que el no o el todavía no de Dios no es un castigo. No es una señal de que te falte fe o de que a Antonio no le importe tu situación. Puede ser una protección contra algo que no ves, una preparación para algo mejor o una invitación a confiar a un nivel más profundo. Segundo, la ausencia del milagro específico que pediste no significa ausencia de toda intervención divina. Dios puede estar obrando de maneras que todavía no reconoces, organizando circunstancias, tocando corazones,
abriendo posibilidades que no son visibles desde tu perspectiva actual. Tercero, la oración en sí misma te cambia, sin importar el resultado externo. El acto de confiar, de esperar, de poner tu situación imposible en manos de alguien que la presenta a Jesús, te transforma en una persona más capaz de enfrentar lo que venga. Hay una pareja en Seattle que oró esta oración durante 2 años, pidiendo un hijo biológico. Nunca concibieron, pero en esos 2 años de oración, descubrieron un llamado a la adopción que los llevó a 3 hermanos que llevaban tiempo esperando en el sistema de acogida. Su amor se expandió más allá de su visión original para abrazar a niños que los necesitaban desesperadamente. ¿Fue respondida su oración? No de la manera que habían solicitado al principio, pero sus corazones se abrieron a una historia de amor que nunca hubieran imaginado, a una familia que sirve a niños que quizá nunca habrían experimentado un verdadero hogar. A veces, lo que creemos querer es más pequeño que lo que Dios quiere darnos. A veces, nuestras peticiones específicas son solo el comienzo de una conversación con el cielo que nos lleva a resultados que están más allá de nuestra capacidad actual de imaginar. Por eso, la oración no pide solo lo que deseamos, sino también la sabiduría para reconocer dones mayores, la gracia para abrazar respuestas inesperadas y la confianza para creer que el amor de Dios está obrando incluso cuando no vemos cómo. Al concluir, quiero que sepas que esta oración no termina cuando terminas de pronunciarla. Se convierte en una conversación viva entre tu corazón y el cielo, mediada por la constante intercesión de Antonio. Cada vez que recuerdas lo que pediste, cada vez que sientes ese impulso de esperanza, cada vez que notas algo que podría ser el inicio de una respuesta, la oración sigue actuando. Orar no es solo hablar con Dios, es participar en un diálogo continuo entre la tierra y el cielo, entre la necesidad humana y el amor divino, entre las limitaciones temporales y las posibilidades eternas. Tu oración ha sido escuchada. Antonio la ha recibido. Jesús conoce tu corazón. El Espíritu ya está obrando de maneras que quizás aún no reconozcas, pero que celebrarás cuando las veas claramente. Antes de que te vayas, quiero que asumas un compromiso. Comprométete a vivir con expectativa. No una expectativa de que tu oración será respondida exactamente como la pediste, sino la expectativa de que Dios responderá de maneras que revelen su amor por ti, su poder en tu situación y su deseo por tu bien último. La expectativa cambia la forma en que vivimos. Nos hace más atentos a las posibilidades, más agradecidos por las pequeñas señales de gracia, más dispuestos a cooperar con la obra que Dios está realizando en y alrededor de nosotros. La expectativa es diferente de la exigencia. La exigencia intenta controlar la acción divina. La expectativa confía en la bondad divina, permaneciendo abierta a las sorpresas. Vive con expectativa, mira con expectativa, ora con expectativa, y cuando llegue el milagro, no si llega, sino cuando llegue, recuerda que no es solo para ti, es para todos los que lo verán, todos los que escucharán tu testimonio, todos los que necesitan saber que lo imposible es la especialidad de Dios. Si esta oración ha movido tu corazón, si sientes ese santo desasosiego que llega cuando el Espíritu se prepara para actuar, comparte este video ahora. Compártelo con alguien que haya perdido la esperanza. Compártelo con alguien que crea que los milagros son para otros. Compártelo con alguien que necesite saber que su situación imposible es exactamente el tipo de desafío que a Antonio le encanta presentar a Jesús. Y suscríbete a este canal, porque aún no hemos terminado de explorar los misterios de la oración, el poder de la intercesión y la realidad de la intervención sobrenatural en vidas ordinarias. Estamos construyendo una comunidad de personas que creen que Dios sigue escribiendo historias de milagros, sigue interviniendo en los asuntos humanos y sigue estando disponible para transformar cualquier situación que parezca sin esperanza. Tu historia de milagros se está escribiendo ahora mismo. Comenzó en el momento en que decidiste orar por lo imposible. Continúa con cada acto de confianza,
con cada decisión de esperar, con cada elección de creer que el amor de Dios por ti es más grande que cualquier desafío que enfrentes. San Antonio de Padua, que sostuviste al niño Jesús en tus brazos, presenta esta oración ante el trono de la gracia. Presenta nuestras necesidades, nuestras esperanzas, nuestra confianza a aquel que hace que todo sea posible. Y ayúdanos a convertirnos en personas dignas de los milagros que pedimos, personas que usarán el favor divino para servir a los demás, personas cuyas vidas transformadas serán testimonio del poder constante de la oración. Que esta oración sea respondida de maneras que traigan gloria a Dios, paz a los corazones y esperanza a todos los que sean testigos de que lo imposible se convierte en inevitable por la fe. Amén. San Antonio, ruega por nosotros. Antes de que te vayas, querido compañero de oración, quiero poner en tu corazón este poderoso ebook de oración. 21 oraciones poderosas a San Antonio para necesidades urgentes e imposibles. Es una guía que puede cambiar tu vida en esos momentos en que la esperanza parece lejana y todas las puertas parecen cerradas. Únete hoy a la lista de acceso anticipado para obtener acceso exclusivo, un descuento especial de lanzamiento y una oración extra de regalo. El enlace para registrarte está en la descripción o en la sección de comentarios. La oración continúa en el silencio después de estas palabras. Continúa en tus decisiones diarias. Continúa en tu disposición a confiar cuando las circunstancias sugieran lo contrario. Continúa en tu preparación para reconocer la mano de Dios moviéndose en tu situación. Y en algún lugar del cielo, Antonio está presentando tu corazón a Jesús con la misma ternura que mostró al divino niño hace 800 años. Tu oración está en buenas manos. Tu necesidad es conocida. Tu milagro está en camino. Espéralo. Vigílalo. Confía en Él. Y cuando llegue, recuerda de dónde vino, quién lo hizo posible y por qué lo recibiste. No solo para tu beneficio, sino para el beneficio de todos los que necesitan saber que los milagros todavía ocurren, que las oraciones aún son respondidas y que lo imposible sigue siendo el punto de partida de Dios. La oración ha terminado. El milagro ha comenzado. San Antonio de Padua, ruega por nosotros.